Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 40. El traslador se fue sin problemas, llevándolos, aunque el viaje en sí fue bastante accidentado y tomó unos cuantos minutos, pronto se encontró mirando la cabaña más repugnante que jamás había visto. Talín miró a su alrededor más, curioso sobre este lugar. Las imágenes que había visto bien hacían que el lugar se viera absolutamente impresionante, y había que admitir que había estado absolutamente cubierto por un manto de nieve blanca. Esto, lo que estaba viendo aquí, lo hizo sentir extremadamente engañado. En lugar de la belleza, había una calle llena de cabañas de diferentes tamaños y tiendas más adelante, si los nombres estaban estampados en el frente de ellas. «Dios mío, papá, hace un frío terrible», exclamó Harry tristemente, temblando mientras intentaba inútilmente envolverse en su capa de verano para protegerse del frío repentino. Inclinándose rápidamente para hurgar en su bolso, estaba consternado. Un gemido salió de sus labios antes de decir: «No tengo ropa más abrigada». Ni siquiera hacía tanto frío durante el invierno, ni siquiera tenía una capa o abrigo de invierno, nunca había tenido necesidad de uno. Talín se rió entre dientes. Parecía que no habían venido preparados para el cambio de clima. Él mismo tenía una capa de invierno de color púrpura oscuro, su esposa se la había hecho con mucho esmero para su primer aniversario, dado que viajaban. No tenía la oportunidad de usarla a menudo, no es que quisiera hacerlo. Quería mantenerla lo más nueva posible, era una de las muchas cosas que tenía de ella que nunca regalaría ni tiraría. Era muy preciosa y querida para él, aún podía recordar el día en que se la había dado. «Entonces tendremos que comprarte algo temporalmente hasta que regresemos», respondió Severus, sus propios dientes castañeteando levemente. Él también lo haría. La ropa que había usado cuando llegó por primera vez a Santa Lucía había desaparecido hacía mucho tiempo. De hecho, no podía recordar haberla usado después de la primera noche. «La de Madame Malkin servirá», se volvió para mirar a Harry astutamente. Se inclinó y susurró: «Cambia el color de tus ojos». «¿Así están mejor?», preguntó Harry. Sus ojos pasaron de verdes con motas negras a imágenes reflejadas de los de Severus. Su mano acarició automáticamente a Luna, que estaba jadeando y mirando a su alrededor, asimilando su nuevo entorno, con las orejas erguidas, escuchando cualquier señal de peligro. Era la primera vez que la trasladaban a algún lugar. Le aterrorizaba que pasara algo, que terminara en otro lugar si la soltaba. No tenía collar ni correa ni nada por el estilo. No necesitaba uno y no era un perro doméstico. Era un lobo y uno orgulloso. «Mucho», dijo Severus sonriendo irónicamente. El don era muy raro y era sorprendente ver que su hijo de 11 años tenía un control tan tremendo sobre él. El libro decía que era fácil, al menos cambiar las características básicas. Había cosas adicionales que eran más difíciles de dominar, como narices de cerdo y cosas así, aunque Severus personalmente no entendía por qué alguien querría cambiar su nariz o rasgos por los de un animal. «¿Podemos calentarnos ahora?», preguntó Harry sin poder dejar de quejarse. Tenía tanto frío. «¡Guau!». Se quedó boquiabierto cuando su padre le puso una especie de amuleto mágico alrededor del cuello. Lo cambió por completo. Dando un paso adelante mirando fijamente, completamente asombrado. Esa era una magia poderosa, ni siquiera había una señal reveladora, que habían sido entrenados para buscar en la escuela, que mostrara que se estaba usando magia para ocultar algo. Tal vez era porque no era un glamour real y no se había lanzado ningún hechizo. «¿De dónde sacaste eso, papá?». «Hace mucho tiempo», admitió Severus, «justo cuando regresé». Para todos los demás, el comentario implicaría solo un viaje, no la realidad de lo que era. «Es increíble», comentó Talín. No notó ni un solo fallo, incluso te ha cambiado un poco la voz. ¿Quién creó esto?». Era lo mejor que había visto, había cambiado el ángulo del rostro de Severus. «¿Necesitas preguntar?», respondió Severus con ironía, dándole una mirada mordaz. «Por supuesto», murmuró Talín, asintiendo. «Los goblins». Su tono era resignado, y la magia de los goblins era diferente a la suya. «Si quieres, me gustaría examinarlo. Ya he hecho pruebas, pero eres bienvenido a intentarlo». Severus dio su permiso y se giró ligeramente cuando escuchó un chillido de sorpresa. Arqueó una ceja momentáneamente confundido hasta que se dio cuenta de que estaba aterrorizada por Luna. Puso los ojos en blanco y el maldito lobo ni siquiera le estaba prestando la más mínima atención. Ella no era digna de la atención, solo aquellos que se atrevían a pensar en lastimar a Harry o acercarse demasiado para su gusto terminaban en el lado receptor. «Me pregunto qué hora es aquí», comentó Talín mirando su reloj y calculándolo mentalmente.
Es bastante temprano, ¿teníamos que estar aquí tan pronto? Mirando a Severus con curiosidad, ya que era el único que lo sabía. Sí, respondió Severus con firmeza, de eso estaba muy seguro. En ese momento, Minerva y su otro yo estarían tratando de sacar el cuerpo del cementerio sin marcar en el que lo habían colocado. ¿Por qué no entramos en la tienda y nos detenemos en algún lugar privado para comer algo? ¿Vamos a ver el lugar donde nos quedamos antes de mudarnos a Santa Lucía?, preguntó Harry, emocionado por saber más sobre su pasado. Sabía que su padre había conservado la propiedad, era una de las cosas que había comentado en las ocasiones en que había preguntado sobre el pasado. Sin embargo, todavía tenía muchas preguntas. Tal vez estar aquí podría arrojar algo de luz sobre el tema. Veremos mucho en los próximos días, admitió Severus, vamos. Lo primero es lo primero, ¿qué es eso?, preguntó Talín mirando la cosa repugnante frente a él preguntándose por qué no la habían derribado. Se ve muy fuera de lugar, ¿por qué no la derriban y la agregan a la escuela o la convierten en un patio para la gente de aquí? No hay muchos lugares a los que la gente pueda ir aparte de ir de compras, no hay lugares para sentarse y descansar, la única área que puedo ver para eso desde afuera sería esa tienda de allí, dijo Talín señalando hacia ella. Esa es la heladería de Fortescue, comentó Severus, este es conocido por la gente como el edificio más embrujado del Reino Unido, al menos del mundo mágico. Fue acertadamente llamada la Casa de los Gritos. La usan principalmente los estudiantes de Hogwarts durante los desafíos para acercarse lo más posible. ¿Cabaña? Sí, yo diría que tiene un nombre acertado, dijo Talín, dijiste por la gente. Supongo que la gente de aquí. ¿Y los de Hogwarts tienen una teoría diferente, o es solo tuya? Casi muero o potencialmente me convertí en un hombre lobo allí cuando tenía 16 años, confesó Severus, mirando la cabaña pensativamente, olvidándose por completo de la presencia de su hijo. Sirius Black pensó que era divertido enviarme allí durante la luna llena, todos pensaron que era diferente del resto de los Black, pero la verdad es que creo que algo de la locura de los Black persiste allí en algún lugar, tal vez incluso el sadismo que siente la familia. Ya ha sufrido más que suficiente por la broma, y solo espero que de alguna manera pueda ser el adulto que necesito que sea. Para Harry, si la influencia de Black hizo que Harry cambiara, no podría evitar desatar el infierno sobre el idiota. ¿Lo perdonaste?, preguntó Talín, asombrado por dentro. Entonces, la cabaña había sido utilizada por un hombre lobo, manteniéndolo encerrado adentro a salvo de dañar a otros mientras era educado. Posiblemente fue la única cosa desinteresada que Dumbledore parecía haber hecho. ¿Qué hizo que ese hombre lobo fuera tan especial que se le permitió una educación mientras que el resto fue condenado aquí? Acaba de pasar 10 años en Azkaban por un crimen que no cometió, haría cualquier cosa por Harry, y tuvimos algo de paz durante los siguientes días, le dijo Severus. ¿Ya terminamos con esto?, preguntó Harry acurrucándose contra Luna solo para obtener algo de su calor. Severus miró hacia abajo y se rió entre dientes, vamos, dijo, esto era el clima británico normal, Harry no podía soportarlo, era divertidísimo a pesar de que no debería serlo. Dudaba mucho que Harry volviera a mudarse allí, al menos no por voluntad propia. Era un poco más capaz de manejarlo debido al hecho de que estaba acostumbrado. Harry no tenía ningún recuerdo de estar allí. Con eso se alejaron de la fea vista que hacía la Casa de los Gritos y comenzaron a caminar alrededor de Hogsmeade, pasaron por las cabañas que tenían las cortinas cerradas, una o dos ya las tenían abiertas. Pronto estaban vagando desde la zona residencial hasta las tiendas. El callejón era muy pequeño, angosto. No parece haber mucho, ¿por qué?, preguntó Harry, su calle tenía mucho más que esta única área, sin mencionar nada más. Esta es solo una zona pequeña, también tenemos el callejón Diagon y el callejón Nocturne, le dijo Severus, esta es la única zona puramente mágica que tenemos. ¿Zona puramente mágica? Supongo que lo dices en serio, Talín frunció el ceño sin impresionarse, los Squibs no eran tratados como se debe aquí y eso estaba mal. De hecho, respondió Severus, habría habido un momento en el que estuvo de acuerdo con el hecho de que los muggles o más bien los no mágicos como los llamaban en Santa Lucía no deberían saber sobre magia. Debido al hecho de que lo había vivido personalmente con su padre, pero años en Santa Lucía interactuando con personas que sabían sobre magia, Squibs que vivían con sus familias, asistiendo a diferentes escuelas o si querían tomar las clases no mágicas en la escuela mágica Grande Riviere. Sus creencias habían cambiado, junto con él, bueno, un poco, no había cambiado por completo y gracias a Merlin por eso.
Aquí, Severus abrió la puerta y Madame Malkin recordó la última vez que estuvo aquí, comprando cosas para un niño pequeño, ahora aquí era un adolescente adulto, casi. Esa cosa no pertenece aquí. Madame Malkin chilló con voz estridente y aterrorizada, mirando al lobo como si ya le hubiera causado un daño indebido. Es solo un lobo, no un letifold. Cálmate, dijo Harry molesto, ¿eres una bruja o no? No voy a dejar que me hablen de esa manera. Insistió Malkin enderezándose, especialmente no por alguien de otro país, su acento no era británico. Se sintió profundamente avergonzada de que alguien que solo podía suponer que era un niño de 11 años le hablara de esa manera. Harrison, ¿qué te he dicho sobre hablar de esa manera? Dijo Severus en un tono tranquilo y retador. Pero está actuando como si Luna la estuviera atacando. Dijo Harry a la defensiva. No están acostumbrados a ella como en casa, dijo Severus, ahora discúlpate, suspirando suavemente, se volvió hacia Madame Malkin, lamento la forma en que hablé, tendrás que perdonarme, pero mi familiar no lastimaría a nadie, se comporta muy bien, me espera en la escuela y nunca ha mordido a nadie. Su disculpa podría ser genuina, pero todavía había un toque de actitud defensiva en su tono. Nunca había tenido que defender a su familiar antes y no le gustaba tener que hacerlo en absoluto. Severus asintió con orgullo, cuando notó que Harry se volvió hacia él buscando aceptación o comprensión, se había manejado bien. Disculpa, jovencito, pero debo pedirle que su familiar espere afuera, dijo Malkin en un tono más suave. No se permiten animales en la tienda, familiares o no. La esperaré afuera, ya que no necesito un atuendo, dijo Talín. Ven, Luna, entonces Talín silbó y Luna lo acompañó de mala gana fuera de la tienda, pero mantuvo una mirada atenta en su humana desde la puerta de vidrio. ¿Uniforme de Hogwarts? Cuestionó Malkin, era lo que la mayoría de la gente pedía en esta época del año y el chico estaba en edad de Hogwarts. No, 2 capas de invierno, insistió Severus. Se acercó y se dejó medir. Una túnica negra cerrada para mí. ¿Pero puedo tener la mía con botones en lugar de completamente cerrada? ¿O con cremallera?, preguntó Harry, pero la expresión de su rostro le dijo que eso no iba a suceder pronto. ¿Una cremallera? Malkin murmuró desconcertado, ella todavía estaba tratando de entender por qué querrían capas de invierno durante el verano y mucho menos una con cremallera. Severus se retiró una vez que la cinta dejó de medirlo por experiencia, Malkin ya lo estaba anotando a pesar del hecho de que parecía confundida. Desafortunadamente, no había tal caso de cremalleras en las capas aquí. Las mujeres, Lita y Natasha, en Santa Lucía que hicieron las capas de Harry, habían usado la idea y creado una línea de ropa bastante exitosa. Aparentemente fue muy popular entre los jóvenes. No importa, los botones servirán. Harry suspiró sacudiendo la cabeza. Quería estar abrigado pero odiaba las túnicas cerradas. Le gustaba usar ropa normal debajo de sus túnicas, y las túnicas cerradas no dejaban espacio para eso. Podía recordar la única vez que las había usado, cometiendo el error de intentar volar en su escoba. No había terminado bien para él, su escoba o las túnicas. Vamos, levántate. Dijo alegremente, en modo asistente, lista para ganar dinero. ¿Sabes qué colores preferirías o te gustaría ver nuestro catálogo? Añadió cuando el joven se subió a la caja que solía usar para sus clientes. El negro está bien, Harry se encogió de hombros, no era como si estuviera aquí tanto tiempo y definitivamente no los necesitaría en casa. La cinta métrica comenzó a moverse automáticamente midiendo a Harry por todas partes mientras él permanecía de pie pacientemente. Al menos hacía más calor aquí que afuera. Él era diferente de todos aquí, eran de un blanco pálido como las brujas, mientras que él era de un marrón dorado permanente, bronceado por todos los años de sol. Extrañaba el surf, la lectura y a sus amigos por esto, se estaba volviendo aburrido muy rápido. ¿De dónde son los dos?, preguntó, charlando un poco mientras se apresuraba a buscar capas que tuvieran el tamaño correcto. Santa Lucía, respondió Severus de inmediato. ¿Es un indicio de acento británico lo que estoy detectando?, preguntó ella mientras sacaba 2 capas del perchero con triunfo. Lo es, respondió Severus, diciendo la verdad sin forma de evitar su acento. Ya veo, añadió, sonriendo tristemente, asumiendo que había perdido a sus padres durante la Primera Guerra y que se lo habían llevado con parientes a algún otro lugar. Aquí tienen, ¿por qué no se prueban estos para ver si les quedan bien? Harry hizo una mueca mientras lo tomaba, estaba cerrado. Honestamente, bien podría no haber dicho nada. Al menos tenía mangas y era agradable y grueso. Sacó su varita y gimió cuando se dio cuenta de que no se le permitía usarlo.
No mientras estuviera aquí, su padre lo había dejado muy claro horas antes de que vinieran y cada pocos minutos después. «Papá, ¿puedes cortarlo por la mitad?», preguntó Harry, levantando la capa para que su padre pudiera usar un hechizo para cortarla. Escuchó a la bruja dar un gran suspiro como si estuviera ofendida, pero él había pedido uno abierto, no era su culpa que no le gustaran. Severus sacó su varita y murmuró el hechizo. Un gran desgarro apareció en el lugar donde había ido la punta de su varita, justo hasta el final de la túnica negra. Volvió a guardar la varita en la funda y les entregó el dinero a ambos, sin necesidad de que le dijeran el precio. Estaba muy familiarizado con esa parte, después de todo, le había comprado la túnica a ella hacía años. Asintiendo con la cabeza, ambos salieron de la tienda sin decir una palabra más. Harry se estaba poniendo la capa a toda prisa y lo había hecho con éxito antes de que salieran. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Talín con curiosidad. Severus miró la hora. Creo que es mejor que lleguemos a la casa, en unas horas hay un lugar al que quiero llevar a Harry. Finn no tenía absolutamente ninguna familia, no había podido salvarla y se sentía culpable, quería que supiera que su sacrificio no había sido en vano, le gustaba pensar que podía escucharlo de alguna manera. Para su propia tranquilidad, en realidad, nunca se había olvidado de lo que ella había intentado hacer. ¿A dónde?, preguntó Harry con curiosidad, suspirando cuando el frío comenzó a dejarlo. A ver a alguien, suspiró Severus suavemente, ahora que la casa tiene protecciones de sangre, no tengo idea de si podrás pasar, así que necesitamos aparecernos lejos de la propiedad. Hablando principalmente con Talín. ¿Guardias de sangre? ¿Quién las lanzó? Tenía la impresión de que el uso de magia oscura estaba prohibido aquí. Talín se sorprendió. No lo consideraban magia oscura, por lo que el sarcasmo podría haber sido escuchado por un hombre sordo. Dumbledore, el sacrificio de Lily, susurró Severus mientras alguien se quedaba un poco demasiado cerca de ellos. ¿Listo? Vamos. Respondió Talín con firmeza. Harry envolvió sus brazos alrededor de Luna, manteniéndola a salvo en sus brazos mientras todos se aparecían lejos de Hogsmeade. Cuando abrió los ojos y se puso de pie, observó que esta era la única propiedad en millas, estaba muy aislada y la abundancia de árboles la hacía aún más. Parecía muy descuidada, el césped estaba a la altura de las rodillas, pero la casa estaba perfectamente conservada como si las protecciones impidieran que incluso una mota de polvo cayera cerca de ella, ni hablar de la propiedad. Esto es muy aislado, observó Talín, pero la propiedad en sí era absolutamente impresionante, no le sorprendió. Tampoco dejó de notar que era muy similar a la de Santa Lucía. Evidentemente, se había pensado mucho en ambas propiedades. Esta era diferente solo por el hecho de que no había otras casas a ambos lados. Severus tenía vecinos en Santa Lucía y era muy cercano a Harry. Le dio pociones gratis sabiendo lo mucho que luchaba por poner a sus dos hijos en una escuela decente, incluso con una beca. Lo es, te pertenece, Harry, reveló Severus, ahora adelante, entra. Severus hizo pasar a Harry a través de las barreras, luego miró a Talín, las barreras deberían dejarte pasar, ya que no representas una amenaza para Harry, ¿por qué se quedaron aquí?, preguntó Talín divertido, dando un paso adelante y pasando las barreras. No tengo idea, le dijo Severus. Esperaba que se apegaran a nuestro hogar, pero debe haber sido demasiado lejos, o en el fondo ambos consideramos que este sigue siendo nuestro hogar. No creo que sea posible, Harry estuvo aquí solo por un corto tiempo, al igual que yo. No había habido tiempo para que el cariño arraigara aquí. Creo que lo es, dijo Talín mientras Severus y él entraban. Este fue el primer lugar donde dormiste libre de las expectativas que la vida te había arrojado. Tu oportunidad de establecerte y renovarte, de comenzar de nuevo. Esto podría haber sido solo un trampolín, pero fue suficiente y la magia lo percibió. El primer lugar donde Harry durmió libre de miedo, dolor y hambre, es un motivador más fuerte de lo que uno pensaría. Quizás, reflexionó Severus pensativamente, desafortunadamente nunca lo sabremos, de cualquier manera no nos fue de mucha utilidad aquí. Sin embargo, sentiste que las barreras se disparaban como yo, como si fueran tan fuertes como siempre. Eso me parece muy interesante, es casi como si se hubieran imbuido en ti y tu magia no fuera solo una propiedad, comentó Talín mientras miraba alrededor de la casa vacía, no había nada aquí para sentarse. La mesa del comedor tendrá que servir. Es lo único que no tomamos, dijo Severus, como si estuviera leyendo la mente de Talín. Su mente no estaba completamente en ellos, pero lo que había sucedido durante esa noche en que se había colado en la casa de los Dursley para salvar a Harry.
Las barreras habían abandonado Private Drive y se habían imbuido en él, permaneciendo con él hasta que llegó aquí antes de irse, y si de alguna manera parte de las barreras habían permanecido en él manteniendo las barreras de sangre prosperando, manteniendo a Harry a salvo. Este lugar se siente familiar, papá, admitió Harry todavía mirando alrededor. Son las barreras, hijo, adivinó Severus. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Harry preguntó después de unos momentos en los que ya estaba aburrido. ¿Por qué no llevas a Luna afuera? Parece que le vendría bien un poco de aire fresco, después de todo ese viaje. No vayas demasiado lejos, iremos a otro lado en unas horas. Severus insistió en que era en momentos como ese en los que recordaba que Harry era un niño pequeño, un niño que estaba acostumbrado a hacer algo casi cada minuto del día. Las barreras se extienden bastante y sentirás cuando las pises. Recuerda no usar magia a menos que sea una situación que amenace tu vida, lo que sinceramente esperaba que no fuera así. Una vez había sido suficiente, muchas gracias. No contaba el tiempo con Missy ya que ella no había sido una amenaza para Harry. Harry asintió y rápidamente se levantó de su asiento, contento de tener algo que hacer, aunque fuera deambular e investigar la propiedad. Como siempre, Luna estaba justo detrás de él moviendo la cola, y salió corriendo tan pronto como Harry abrió la puerta, lo que le hizo reír por su exuberancia. Había sido una cachorra muy enferma, había sido estúpido ocultárselo a su padre, le agradecía a Merlin todos los días que su padre se hubiera dado cuenta de su comportamiento y la hubiera encontrado. Si la hubiera matado, lo habría matado a él. Tenía que tomar una poción cada pocos meses para su condición, pero no le importaba, él simplemente se la ponía en la carne y ella se la devoraba. Hacía más fresco aquí, notó que Luna no se cansaba tan rápido, no jadeaba tan fuerte y, de hecho, parecía que le gustaba el clima más fresco. Miró a su alrededor mientras caminaba con dificultad por la hierba salvaje, preguntándose si había algo más que árboles y un bosque desprovisto de vida. Aparte de algún pájaro ocasional que pasaba volando, era tan lúgubre que definitivamente extrañaba el sol. Se desvió de la hierba hacia un sendero, se acercó a él y lo siguió distraídamente. Se preguntó a quién llevaría su padre a ver a Minerva. No a Sirius y, con suerte, tampoco a Remus. ¿Podría ser Filius? ¿Por qué tan pronto? Su padre dijo que era importante que no los vieran hasta después de que fuera a Gringotts para que siguiera la cadena de eventos. No entendía muy bien toda la paradoja y los viajes en el tiempo, pero incluso él sabía que si su padre no regresaba, las cosas se volverían mortales, especialmente para él. Las 4 palabras de mortal para ser más específicos. Si su padre no lo salvaba, estaría muerto. Fue bastante aleccionador para él, solo tenía 11 años y no debería haber recaído sobre sus hombros una carga de conocimiento tan grande. Sin embargo, no estaba solo, tenía a su padre, y mientras tuviera a su padre, a Luna, a sus amigos y sí, incluso a su director, a quien realmente apreciaba y había conocido casi toda su vida, no le importaba nada más. Un toque de su nariz mojada lo hizo mirar hacia abajo, sonriendo suavemente le acarició la cabeza, asegurándole que estaba bien. ¿Lista para regresar? Sí, tengo hambre, le exigió Luna a su humana, contenta cuando él se animó, no le gustaba cuando se quedaba callado. Harry se rió, siempre tienes hambre. Se quejó, algo simplemente no cambiaba, y mientras caminaban de regreso se dio cuenta de que no lo cambiaría de otra manera. Se rió aún más fuerte cuando ella simplemente resopló, sacudiendo la cabeza con tristeza. Comenzaron a caminar de regreso por el sendero. Capítulo 41. Severus los hizo aparecer a ambos en el cementerio, mirando a su alrededor solo para asegurarse de que recordaba todo correctamente. Lo último que quería hacer era chocarse accidentalmente con él mismo o con Minerva, lo que no sucedió, al menos no que él recordara. No podía esperar a que terminara este asunto de los viajes en el tiempo. Honestamente, estaba jugando con su cabeza. Lo había hecho bien hasta ahora, pero eso era porque había estado bien fuera del área y no era un peligro para la línea de tiempo. Justo aquí ahora era la parte principal, donde descubrió lo que estaba sucediendo y regresó, o más bien fue convencido de regresar por los demás ya que ellos mismos no podían. Suspirando suavemente, se dirigió hacia los cementerios que sabía que pertenecían a Arabella Fig y el vacío que solía pertenecer a Harry, o más bien la versión creada de Harry que había hecho años atrás. Ya no estaba, habían venido a buscarlo antes, el desastre todavía estaba allí, pero el área había sido rellenada nuevamente. Arabella no tenía familia, así que le sorprendió que tuviera una lápida, quizás los amigos se habían unido después de la tragedia. La última vez que había estado aquí, le había rogado perdón a Arabella con un niño pequeño agarrado a él.
Tallinn se había quedado atrás, por respeto. Al darse cuenta de que era algo que Severus y Harry tendrían que hacer solos, deberían hacerlo solos en realidad. Arrodillándose, miró el nombre solemnemente. Arabella Figuera, una heroína, puede que no tuviera magia, pero ella sola la merecía más que cualquier otra, le dijo Severus a Harry mientras limpiaba la lápida. Ella enfrentó prejuicios y disgusto aquí, solo deseo haberla podido salvar, llevándola con nosotros. Le hubiera encantado estar en Santa Lucía. Paz y aceptación, donde a la gente no le importaba que ella fuera de una familia mágica pero sin la capacidad de usar magia. ¿Por qué no pudiste hacer lo que hiciste por mí?, preguntó Harry, colocando el ramo en el suelo junto a él. Le había pedido a su padre que los conjurara para él, ya que no podía usar magia hasta que llegara a casa. Ella no tenía magia para controlar al golem, respondió Severus, y no podía arriesgarme a interferir en los eventos que siguieron sin miedo a arruinarlo todo. No hubo un momento de calma entre el momento en que Arabella se enteró y las horas que siguieron. Si hubiera pensado por un momento que tendría éxito, lo habría hecho. Pero ella era mágica, solo que no podía usarla, señaló Harry, pero supongo que es como un no mágico tratando de preparar una poción. Los Squibs no podían preparar pociones, pero no eran para nada fuertes, de hecho eran muy débiles, pero para algunos era todo lo que podían permitirse. Comprarle a un no mágico. De hecho lo es, asintió Severus en acuerdo. Los muggles no podían crear pociones, simplemente se convertían en un montón de basura. Pronto el mundo mágico descubrirá lo que ella hizo, con suerte ayudará a crear una sociedad más tolerante, pero desafortunadamente no voy a contener la respiración, esta parte se la dijo principalmente a sí mismo, no a Harry. ¿La conocí alguna vez? ¿Conocía a mi mamá y papá?, preguntó Harry con curiosidad, arrodillándose él mismo. No que yo sepa, puede que tú sí, respondió Severus, levantándose de nuevo, ya que arrodillarse se volvió un poco molesto. Entonces, ¿por qué insistió tanto en ayudar? Eso es lo que no entiendo, reveló Harry. No soy un héroe. Solo sobreviví, eso es todo, miró hacia arriba desde donde estaba arrodillado, tratando de entender. Lo sé, hijo, créeme, lo sé, desafortunadamente todos te consideran uno. Tu familia dio tu vida para protegerte, y a cambio piensan que es un milagro, piensan que tienes un destino asombroso frente a ti, y que es una señal de que seguirás adelante y harás cosas asombrosas. Severus le dijo en voz baja. No me malinterpretes, mucha gente te ve por lo que eres, solo un niño normal, desafortunadamente para la mayoría eres y siempre serás el niño que vivió. Sí, dijo Harry, con la frente arrugada, el niño que vivió, era tan cursi, y nunca había escuchado nada parecido en su vida. Se dijo a sí mismo que no importaba, no se quedaría aquí, volvería a casa, así que qué importaba cómo le gustara llamarlo a la gente de aquí. Pronto podría dejarlo todo atrás y seguir viviendo con su padre. Lo siento mucho, Arabella, susurró Severus, la culpa se revolvía en su estómago mientras miraba la lápida. Harry se puso de pie y envolvió sus brazos alrededor del abdomen de su padre, dándole el consuelo que obviamente necesitaba. Una vez me dijiste que no puedes ser responsable de las acciones de otras personas, papá, creo que este es uno de esos momentos. Ella hizo lo correcto, murió haciendo lo que creía que era correcto, cualquiera hubiera hecho lo mismo, dijo Harry dándole su propio consejo. Tienes razón, Harry, no podemos, respondió Severus con firmeza. Vámonos. No había nada más que decir, había hecho lo que podía, nadie podía pedirle más. Severus se burló de sus propios pensamientos, por supuesto que la gente le pedía más, tomaban y tomaban un poco más, sin pensar ni una sola vez en lo que le estaba haciendo. A él no le había importado, por supuesto que no, no conocía otro camino, ni la felicidad. Harry le había mostrado el camino, al igual que Tallinn y los demás. Gracias, pensó Harry mientras miraba al cielo. A su manera, estaba agradecido por lo que ella había hecho. Sin embargo, los pensamientos lo atormentaban. ¿Lo hizo porque sintió que era su deber? ¿Lo vio como un niño o alguien maravilloso a quien cuidar? ¿Alguien digno de sacrificarse por él? Esperaba que lo viera como un niño pequeño, pero nunca lo sabría. Todo lo que podía hacer era consolarse con el hecho de que lo habían salvado. ¿Qué te gustaría comer?, preguntó Severus mirando a su hijo, observando la expresión de su rostro y preguntándose sobre eso mientras miraba al cielo. No podía precisar qué, pero no parecía enojado o triste, así que no estaba demasiado preocupado. No sé, sorpréndeme, pero necesitamos algo para Luna, seguramente tendrá mucha hambre, explicó Harry mientras comenzaban a caminar desde el cementerio.
Espero que no estar solo no esté volviendo locos a los elfos domésticos. Pronto lo estarán, el primer día será como un día festivo, pero estoy seguro de que se mantendrán ocupados, respondió Severus con ironía. Como siempre, el vínculo de Harry con los elfos domésticos estaba siempre presente. Pensaba en ellos a menudo, como cuando era más joven. Cada Navidad les regalaba dulces, continuando la tradición que había iniciado. Los elfos domésticos seguían creando los jerseys y esculturas de madera más horribles de lo que les llamara la atención, en su mayoría animales. Sin embargo, ninguno de ellos superaba al Pegaso de Dobby que había creado para Harry. Entonces será el caldero chorreante, tenía la comida más decente, con suerte algo estará funcionando. No quería recurrir a la posada de Oxead. Era la segunda mejor opción, y quería que Harry y Talín experimentaran lo mejor. Una parte de él quería que se impresionaran por algo al menos aquí. Probablemente era ridículo, pero había pasado mucho tiempo aquí, la mayor parte del tiempo miserable, pero aún así había sido donde aprendió magia, donde había crecido. ¿La gente te reconocerá, papá?, preguntó Harry, sin saber cómo se veía su padre antes. Solo tenía una o dos, cuando estaba en Hogwarts, fotos que eran preciosas para él porque su madre también estaba en ellas. Había muchas fotos de su casa, pero nada intermedio. No, definitivamente no, respondió Severus con ironía. Estaba demasiado bronceado y los cambios sutiles en su rostro, no había forma de que alguien lo descubriera. Espera, agregó, una vez que estuvieron lo suficientemente oscurecidos como para aparecer sin ser visto. Una vez que Harry los agarró con fuerza, derramó su magia sobre ambos antes de desaparecer. No tardaron mucho, dijo Talín cuando regresaron, luciendo sorprendido mientras bajaba su libro, mirándolos asegurándose de que estaban bien. El olor de la comida le llamó la atención y le hizo gruñir el estómago. Tenía que admitir que tenía hambre, no había desayunado mucho antes de que llegaran con el traslador. Espero que todo haya ido bien. Como era de esperar, suspiró Severus. Hacía años que no se sentía tan culpable ni tan estresado, y eso que criaba a un hijo solo y sin experiencia alguna. No esperaba que fuera tan estresante, no estaba acostumbrado a estar tan tenso ahora. Se sentía como una experiencia completamente nueva a pesar de que había lidiado con tales situaciones durante 21 años al menos. Primero en Spinner's End, luego en Hogwarts, pero había guardado lo mejor para el final, ser espía y mortífago. He comprado algo para comer, después tendremos que crear algunas camas y luego será el momento de informar a los demás. ¿Podemos investigar Hogsmeade y el Callejón Diagon mientras estamos aquí?, preguntó Harry mientras caminaba hacia la cocina y se oía el ruido de platos y cubiertos. Me encantaría ver Stonehenge, admitió Talín, si tenemos tiempo para hacer estas actividades mientras estamos aquí. ¿Por qué no?, dijo Severus, sabiendo que Talín había venido hasta allí para ayudarlo. Lo menos que podía hacer era mostrarle los alrededores. Al notar que Harry traía los platos, sonrió con aprobación antes de abrir los recipientes y comenzar a servirlos por igual. Iré a buscarlos de Luna, exclamó Harry al notar que ella husmeaba en la bolsa en busca de los suyos. Moviéndose alrededor de su padre y su lobo, abrió la bolsa de transporte y la que envolvía el gran trozo de carne. Apenas la dejó en el suelo cuando Luna se lanzó a buscarla, sus dientes la destrozaron en pedazos en cuestión de segundos y se la tragó. Una vez que estuvo seguro de que estaría bien, se deslizó en un asiento junto a su padre y Talín. Dicen que Stonehenge está imbuido de una magia muy poderosa, ¿crees que es verdad? Se sugiere que sí, pero nunca se ha confirmado, al menos en nada de lo que he leído. Incluso a mi edad siempre hay algo nuevo que aprender. Sin duda sería interesante averiguar si es así o no, explicó Talín, siempre feliz de educar a los niños, especialmente a los inteligentes que querían aprender. ¿Has estado, Septim Severus? Parecía que los viejos hábitos eran difíciles de romper después de todo. Mi familia no era de las que hacían excursiones de ningún tipo, y nunca salís de Hogwarts a menos que sea para ir a Hogsmeade, confesó Severus con ironía. En eso era diferente Grande Riviere. Ellos amplían mucho los horizontes de los niños. Debería saber que lo habían convencido de ir a más lugares de los que le correspondían. Harry era muy bueno en eso, sospechaba que había mucho de Slytherin y Gryffindor en Harry. El sombrero habría tenido dificultades para clasificarlo si hubiera estado asistiendo a Hogwarts. Tenemos mucho tiempo para investigar. La temporada turística ha terminado en el mundo no mágico, por lo que no habrá demasiada gente. ¿Cuánto tiempo es suficiente?, preguntó Talín después de tragar un bocado de comida, encogiéndose ligeramente ante el sonido de dientes rechinando contra un hueso. Ni Severus ni Harry reaccionaron, debían estar acostumbrados.
Solo hasta mañana por la mañana, admitió Severus. Justo ahora, Sirius Black está siendo sacado de Azkaban. ¿Será más fuerte, no? Lo estabas alimentando. Esto contradice fuertemente el conocimiento de que parecía un esqueleto humano cuando salió, confesó Talin pensativamente, inclinándose hacia atrás después de terminar su comida, que tuvo que admitir que era realmente buena. No, Black siempre ha sido delgado, la mente ve lo que elige ver, la prenda que tiene puesta es 2 tallas más grande, usada por otra persona. Está sucio, cansado y fuera de forma después de su exposición a los dementores. Lamentablemente no le he estado dando pociones con su comida durante el último mes, por lo que el precio se sentirá aún más. Habrían descubierto que alguien lo estaba ayudando si hubiera continuado, por lo que me dijeron, terminó en el ala médica 2 veces, así que realmente no era factible, reveló Severus en voz baja, sin gustarle en absoluto que su hijo estuviera escuchando esto. ¿Cómo podría Harry volver a su yo normal después de escuchar todo esto? Estaría mentalmente agotado y escuchar que Harry se había ido sería el colmo. No estaba en condiciones de pensar con claridad, había descubierto por qué Black no ayudaría a Harry. Realmente no había estado en condiciones de hacerlo. Esto es verdad, reflexionó Talin, sin las pociones habría sido como si hubiera terminado allí, era horrible de contemplar. Al menos está fuera, eso es todo lo que importa. Por ahora, admitió Severus asintiendo con la cabeza. Era todo lo que importaba por ahora. Agitando su varita, murmuró en voz baja y los platos y cubiertos comenzaron a flotar hacia el fregadero y comenzaron a lavarse solos. ¿Te gustaría irte ahora? ¿O descansar un rato? Creo que ya me he sentado bastante tiempo, dijo Talin con una sonrisa irónica. Estoy muy contento de ir a donde quieras, siempre y cuando consigamos un folleto de Hogwarts. Me gustaría saber más que la información que he conseguido reunir a lo largo de los años, que, admito, no es mucha. Pero eso no era ninguna sorpresa, a las escuelas les gustaba mantener en silencio sus clases, quién las impartía y qué enseñaban. No, desafortunadamente nada menos que interrogar a Dumbledore bajo Veritaserum te daría las respuestas que buscas. Incluso así, no creo que las encuentres satisfactorias, confesó Severus, de todos modos no sucedería, Dumbledore estaba incapacitado en ese momento. Un ataque al corazón podría significar el fin de él y de su régimen en Hogwarts. Lo último que necesitaban era un director débil y enfermo. No creo que a nadie le guste ninguna respuesta a una pregunta dirigida a Dumbledore con lo que me han dicho. Talin le informó con ironía que era una pena, con todos sus logros académicos podría haber hecho mucho más, no es que ser director no fuera importante e impresionantemente gratificante. Mira a Jason, él podría enseñar pociones a los estudiantes, pero también las estaba inventando, alentando a otros a hacer lo mismo. Incluso había alentado a Severus a escribir libros sobre pociones e incluso a darle sus propios giros a las pociones que las hacían más potentes y mejores que las recetas originales. Afortunadamente, todas esas pociones se inventaron hace mucho tiempo, por lo que no había maestros o maestras de pociones que se ofendieran por la mejora de ellas. Más tarde esa noche, ¿cómo te sientes?, preguntó Severus, después de entrar en el antiguo dormitorio de su hijo, nada más que una cama improvisada estaba actualmente situada en él. Todo lo que no fuera la alfombra y, por supuesto, el papel tapiz se lo habían llevado cuando se mudaron. Severus se sentó en el fondo del colchón de Harry y miró a su hijo prestándole toda su atención. Si su hijo se sentía la mitad de lo que él sentía, bueno, tendría que hablar al menos. Me divertí, dijo Harry sonriendo ampliamente. Estaba aburrido antes y pensé que seguiría así, pero ir a Stonehenge fue realmente divertido. Me alegra escucharlo, dijo Severus relajándose, también era extremadamente extraño ver a Harry pasar tanto tiempo sin tener la nariz enterrada en un libro. Aunque después de mirar en su bolso, pudo ver por qué. Había empacado todas las cosas equivocadas, pero solo tenía 11 años y aún tenía un poco que crecer. Aunque me gustaría conseguir una capa más de esas, admitió Harry tímidamente, con las mantas subidas hasta los hombros para protegerse del frío. ¿Te estás encariñando? Severus no pudo evitar burlarse de él. Bueno, haré que les pongan algunos botones, son realmente cómodos, dijo Harry en voz baja. Incluso podría planchar algunos diseños y usar los que me regalaron por mi cumpleaños hace unos años. Cuanto más pensaba en ello, más emocionado se ponía. ¿Unos años? Intenta con casi 6, señaló Severus con ironía. Podemos ir de nuevo mañana, no vuelvas a entrar con Luna. Harry arrugó la cara. Todos aquí tienen tanto miedo de su propia sombra, ¿por qué la ven y le temen tanto? Ella ni siquiera les presta atención, se quejó petulantemente.
Lo tienen, y ya he explicado por qué, afirmó Severus con insistencia. No se enojó demasiado con Harry, estaba en su derecho de defender a su familiar, y él habría hecho lo mismo. Desafortunadamente, la situación no estaba exenta de complicaciones. Si alguno de ellos intentaba hacerle daño, la situación podría salirse de control rápidamente. Lo sé, papá, dijo Harry solemnemente, sus ojos verdes de vuelta y mirando a Severus con seriedad. Simplemente no me gusta. De hecho, respondió Severus, ¿estás listo para mañana? No lo estaba, no había suficiente tiempo en el mundo para que estuviera listo para lo que estaba a punto de suceder. Una parte de él solo quería volver a casa y olvidarse de esto, dejar que los demás creyeran que algo terrible había salido mal y que él había fallado. Desafortunadamente, no podía hacerle eso a Minerva o Filius, no lo merecían. A otra parte de él no le gustaba la idea de compartir a Harry con Lupin o Black. Le preocupaba que preferiría estar con ellos que con él, era ilógico y no podía controlarlo. No lo sé, dijo Harry sonando perdido. ¿Qué te preocupa?, preguntó Severus. ¿Y si están decepcionados de mí?, reveló Harry. ¿Decepcionado en qué sentido?, preguntó Severus con incredulidad. Papá, todos aquí piensan que soy una especie de héroe, no lo soy, y si eso es lo que esperan, dijo Harry. Severus se acercó a la cama. ¿Recuerdas lo que te dije hace años? ¿Sobre ser quien eres? Que estarías orgulloso de mí sin importar lo que hiciera, repitió Harry de memoria. Así es, y lo estaré, nunca te inclines ante las expectativas de los demás, Harry, todo lo que eso te llevará es a la infelicidad y, en algún momento, a la ira hacia ti mismo. A ninguna de las personas que veremos mañana le importa el título que te dieron. Se preocupan por ti, y solo por ti, insistió Severus con firmeza. ¿Crees que dejaría que alguien te juzgara innecesariamente y me haría a un lado y no haría nada al respecto? ¿Crees que te pondría en esa situación? No, afirmó Harry con vehemencia, sorprendido y conmocionado de que su padre pensara eso. Nunca. Español, solo quise decir, lo sé, hijo, sé tú mismo, te admirarán, yo lo sé, afirmó Severus con sinceridad, subiendo más las sábanas, asegurándose de que su hijo estuviera lo suficientemente abrigado, más que nada por costumbre. Duerme un poco, añadió mientras se ponía de pie, listo para salir de la habitación, rozando con su mano a Luna, que estaba al otro lado de la cama distraídamente. Buenas noches. Buenas noches, papá, te amo, dijo Harry en voz baja mientras se daba la vuelta, sus preocupaciones se aliviaron al creer en su padre de todo corazón. Yo también te amo, admitió Severus aún más silenciosamente antes de salir del dormitorio, dejándolo un poco abierto por si acaso Luna quería salir de la habitación. Suspirando suavemente, se quedó allí unos minutos recuperando su ingenio disperso. No podía creer que su hijo pensara que alguien podía estar decepcionado de él. Era su culpa, nunca debería haberle contado sobre el título idiota y la creencia de todos sobre su carácter. Dudaba de sí mismo, de su autoestima, tratando de estar a la altura de un personaje ficticio que el maldito público mágico había decidido. Tal vez mañana resolvería cualquier duda que Harry tuviera sobre lo que les importaba, sobre quién les importaba. Si alguno de ellos le daba a Harry la más mínima pista de que no era así, él mismo lo mataría con sus propias manos. Esta era la primera señal de conciencia de sí mismo que había visto en Harry, y francamente lo sorprendió. Con la esperanza de que irse a casa pusiera un final abrupto a todo eso, saliendo abruptamente de sus pensamientos, Severus regresó a la sala de estar donde Talín estaba sentado leyendo su libro nuevamente. No le importaba si eso significaba tomar el manto de Septimus Regis de por vida, lo haría, cualquier cosa por Harry. Sin embargo, tenía un presentimiento en sus huesos de que las cosas estaban a punto de cambiar, solo rezaba para que fuera un buen cambio, no uno malo. Capítulo 42, Talín observó la escuela frente a él, no había castillo, era magnífica en su esplendor, según la información que había obtenido tanto de Severus como de los panfletos que había reunido, que en su opinión carecían únicamente de comprensión para los estudiantes nacidos de mugles. Los estudiantes de primer año se cruzaron con un barco, viendo el castillo de noche en todo su esplendor. Podía imaginar lo impresionante que sería para los niños de 11 años, él mismo estaba impresionado, tenía que admitirlo. Lo que no entendía era por qué estaban tan felices de permitir que la escuela se deteriorara tanto. La disminución de la población, el miedo, la ignorancia. Muy pronto se encontrarían con Minerva McGonagall, ella era la subdirectora, tal vez lo sabría y podría explicarle algunas cosas.
También se encontraría con Filius Flitwick, que es muy impresionante, alguien a quien le encantaría tener en su propia escuela, le gustaba tener lo mejor para sus estudiantes, y, por supuesto, Remus Lupin y Sirius Black. No estaba seguro de qué pensar de ambos hombres, Remus y Sirius. Severus era muy honesto sobre ellos, pero no albergaba mala voluntad hacia ellos. Bueno, probablemente sí, en el fondo, pero quería dar un buen ejemplo a Harry, al menos eso suponía. ¿Podría ayudar a que Hogwarts volviera a su antigua gloria? ¿Existía la más mínima posibilidad de que pudiera cambiar las formas en el mundo mágico de Gran Bretaña? Aquellos que podían cambiar las cosas tenían la responsabilidad de cambiarlas. ¿Y si hacer eso ponía en peligro a Harry? El mago que era el director obviamente era alguien con quien lidiar. Severus, por lo que había visto, era muy formidable, mirarte de la manera correcta podía asustarte hasta la muerte, la mirada que se apoderaba de su rostro cuando hablaba del mago que había lastimado a Harry era prueba suficiente de eso. No debería quedarse aquí, las cosas se estaban poniendo en marcha y no quería interrumpirlas. Había escuchado la radio mágica la noche anterior, el discurso que había dado el ministro Cornelius Fudge, parecía muy conmocionado y dócil, con la información que estaba transmitiendo no era de extrañar. Así que a pesar del hecho de que quería investigar más, se dio la vuelta y se alejó, había estado en algunas tiendas, compró algunos recuerdos para sus hijos y un libro para cada uno que pensó que tanto Jason como Nathan disfrutarían. Era de su autor favorito, el libro aún no estaba disponible en Santa Lucía, ya que acababa de salir hoy, así que esperaba que no lo obtuvieran. Severus y Harry estaban en el callejón Diagon, se reunirían de nuevo en una hora, luego irían a un lugar llamado el Valle de Godric. Esta era la parte que no estaba esperando, el conocimiento de que si Severus no hubiera hecho lo que hizo, arriesgar todo, su propia vida al confiar en los goblins y sus habilidades para manipular el tiempo y enviarlo de regreso, realmente sería un niño al que estarían enterrando. No lo malinterpreten, había visto una buena cantidad de funerales, incluyendo a personas que se habían llevado a cabo antes de tiempo, no era más fácil verlo. Apareció en el lugar, pensando claramente en un área que recordaba de sus cortas visitas anteriores al callejón. La sensación de ser succionado a través de un tubo le informó que había tenido éxito, también estaba en el lugar correcto, los adoquines bajo sus pies eran un claro indicio. Mirando a su alrededor tratando de encontrar a la pareja, desafortunadamente todo el callejón parecía abarrotado, estaba centrado únicamente en una tienda, una que vendía flores y el letrero era algo en lo que basarse. Cuando dijo abarrotado, quiso decir abarrotado, se sorprendió de haber logrado aparecerse con éxito sin terminar chocando físicamente con alguien. No se quedarían, se dio cuenta, mientras los observaba irse tan pronto como compraron un ramo de flores o lo que fuera que quisieran muy apresuradamente como si sospecharan que el callejón estaba a punto de ser atacado. Ni siquiera iba a intentar maniobrar entre la gente, en lugar de eso, simplemente se movió hacia atrás y se apoyó contra el edificio, sin dejar de vigilar a Severus y a Harry. Mientras lo hacía, siguió pensando en Hogwarts, en cómo podría mejorarse, preguntándose qué le sucedería al director, era una de las pocas cosas de las que no sabía el resultado. Había tenido un ataque cardíaco antes del funeral, todavía estaba en cama en la sala del hospital y permanecería así durante el tiempo que le tomara sucumbir al ataque o recuperarse. No era de los que le deseaban la muerte a nadie, pero por lo que había oído, sería mejor para todos los involucrados que muriera de un ataque cardíaco. Harry, Madame Malkins. Harry entró de nuevo en Madame Malkins. Había estado en otras tiendas, Quality Quidditch Supplies y había comprado algunos carteles, en la librería Flourish and Blotts y había comprado 2 libros que no tenía sobre alquimia, aunque uno era de alquimia avanzada y no podría leerlo durante un tiempo o entenderlo realmente. Había dejado a Luna en casa, no quería ver a la gente tan asustada de su familiar, no le gustaba. Ella era suya, nunca lastimaría a nadie a menos que lo lastimaran a él, y solo había sido una vez. No podía recordar un momento sin ella, por lo que era lógico que Harry la defendiera con tanto celo. Lo primero que notó Harry fue el hecho de que no estaba solo, había otro chico de su edad que estaba siendo medido. Parecía un muñeco, con el pelo rubio peinado hacia atrás, vestido impecablemente, su ropa era la mejor hecha por lo que se veía. Había algo extrañamente familiar en él, pero no podía precisar qué. El único lugar donde podría ser posible tal vez fuera en los anuarios, su padre había traído algunos anuarios con él y los miraba todo el tiempo. Podría ser un hijo de alguien en el libro. Hola, dijo. Draco miró al chico, parecía de su edad y se preguntó por qué no era un Hogwarts. Tal vez no asistía a Hogwarts o simplemente era más alto de lo que parecía. Aún así tuvo que preguntar.
¿Asistes a Hogwarts? No, respondió Harry honestamente, aunque sentía curiosidad por la escuela en sí, le encantaría ver dónde se educaron todos sus padres. No lo suficiente como para ir allí, le gustaba su propia escuela. Mi padre, que vive al lado, me compra libros extracurriculares y mi madre, que vive en la calle, me trae un ramo de flores, dijo arrastrando las palabras, con voz aburrida. Luego los llevaré a ver escobas de carreras. No veo por qué los de primer año no pueden tener las suyas. Creo que intimidaré a mi padre para que me consiga una y la pasaré de contrabando de alguna manera. Espera, ¿por qué no te permiten tener tu propia escoba? Preguntó Harry horrorizado. ¿Cómo juegas si no tienes una escoba? ¿Tienes que tener 13 años para jugar, no sabes nada? Preguntó condescendientemente. ¿13? Harry estaba horrorizado, había estado jugando durante años y aún no era lo suficientemente mayor aquí. Era diabólico, gracias a Merlín no había decidido venir aquí. No estaba completamente loco por el Quidditch, pero era bueno, y su equipo había ganado muchos premios a lo largo de los años, y también había perdido algunos partidos intensos. No eran tan buenos como los jugadores internacionales, eran tan rápidos que apenas se les podía ver. Eran increíbles. Supongo que no has jugado al Quidditch en absoluto, suspiró molesto, cualquiera a quien le gustara el Quidditch conocía todas las reglas, este chico no conocía ni una sola. Sí, he jugado tanto de buscador como de cazador para mi equipo de Quidditch, le informó Harry, tengo más de 30 medallas de los partidos que hemos ganado. Draco resopló ante las palabras, claramente pensando que este chico estaba loco. No había equipos de Quidditch, obviamente lo estaba inventando para parecer más inteligente de lo que era. Si tú lo dices, mostrando claramente su incredulidad. Harry entrecerró los ojos. Puedes preguntarle a mi papá si no me crees, afirmó bastante enojado porque este extraño lo estaba llamando mentiroso. Él es de nuestra especie, ¿no? Dijo, su tono se volvió altivo. Los ojos de Harry estaban entrecerrados ahora. Si quieres decir que es un mago, entonces sí, idiota prejuicioso. Eso es todo, querido, insistió Madame Malkin evitando más conversación, el heredero Malfoy se bajó del taburete. ¿En qué puedo ayudarte hoy, jovencito? Recordando lo de antes, lo cual no era difícil de hacer ya que estaba de nuevo con la túnica que había comprado y alterado. No quería un altercado en su tienda, tampoco quería que el lobo familiar entrara de nuevo en su tienda, una vez había sido suficiente. ¿Solo 2 de estas capas, las tienes en diferentes colores? Preguntó Harry, sus ojos de onix transformados la miraban penetrantes, igual que su padre en realidad. Tenemos en negro, azul, verde, rojo, amarillo, naranja, morado y, por supuesto, blanco, respondió Madame Malkin. No se vendían muchos blancos, por lo que no tenían muchos a mano, solo los suficientes para atender a cualquiera que realmente quisiera comprarlos. Entonces, me quedaré con el azul y el verde, dijo Harry. Los otros no eran sus colores en absoluto, aunque dependería de qué color de rojo fuera. Solo tenía suficiente para 2 de ellos, luego se le fue todo el dinero que ahorró, de su mesada. Sabía que su padre diría que sí si se lo pedía, pero no necesitaba nada más hoy. Solo pensarlo lo hacía sentir mal, estaba tan preocupado por cosas que estaban fuera de su control. ¿Este le queda perfecto?, preguntó, asegurándose de que estuviera contento con él. Sí, señora, asintió Harry, también lo mantenía abrigado. Bien, dijo Malkin, inflándose orgullosamente, antes de caminar hacia su habitación trasera y conseguirle el tamaño que necesitaba. Como eran las tallas que vendía todos los días, no fue difícil. Buscó por todas partes, encontró los 2 colores que él había pedido y los agarró con fuerza y volvió a la tienda. Hoy sería un día ajetreado. Estaba bastante molesta porque sus asistentes aún no habían llegado, debían haber llegado hacía más de 10 minutos. Sabían cuánto valoraba que llegaran a tiempo, si querían un trabajo de tiempo completo no lo estaban haciendo de la manera correcta. Aquí tienes, dijo, envolviéndolos en papel de envolver y atándolos con las cuerdas sin pensarlo. Eso es, antes de que pudiera decir el precio, él le estaba entregando el importe exacto de ambas prendas. Le dedicó una pequeña sonrisa tímida. Era bueno con los números, después de que su padre lo ayudara con las matemáticas cuando era más joven, le resultó extremadamente fácil. Eso y, por supuesto, fue ayer cuando había estado allí para recoger su negro, recordó cuánto había costado, no era estúpido. Aceptando el dinero, sus labios se torcieron, justo cuando pensó que él no era de los que esperan. Sin embargo, a Draco le habían ordenado que esperara a su padre. Así que no tenía prisa por ir a ninguna parte.
Draco miró indignado, él había llegado primero. Era él a quien debía servir, sin el dinero de su familia, este callejón sería una desgracia, su padre se lo había dicho. No le importaba que su pedido fuera grande, o que tomara mucho más tiempo, el mentiroso debería haberse visto obligado a esperar su turno en su libro. Había aprovechado esta oportunidad para comprar un nuevo guardarropa, no uno escolar, por supuesto, uno normal. Había visto a los alumnos de segundo a séptimo año con sus ropas normales en la sala común y, por supuesto, no podía evitarlo, simplemente tenía que tener lo que tenían. La única razón por la que habían tenido el día libre y sus padres habían venido era porque Harry Potter estaba muerto. Iban a presentar sus respetos, sabía que sus padres odiaban a Potter, pero las apariencias debían mantenerse. Gracias, dijo Harry, tomando su paquete y salió de la tienda sin mirar atrás. No entendía por qué a los estudiantes no se les permitía jugar al Quidditch, o tenían permitido tener sus propias escobas. Tal vez no podían pagarlo, pero eso parecía poco probable, era una escuela, así que seguramente podrían encontrar una manera de recaudar el dinero. Salió en medio del pandemonio, la gente se apresuraba a hacer sus cosas y lucía absolutamente devastada, contuvo el impulso de preguntarle a alguien qué pasaba. Juró que incluso vio lágrimas en los rostros de algunas personas. No había forma de que pudiera encontrar a su padre, no era lo suficientemente alto para ver por encima de todos. Para empeorar las cosas, el chico, cuyo nombre ni siquiera conocía, eligió ese momento exacto para salir de la tienda. No iba a quedarse allí escuchándolo otra vez, así que se obligó a moverse entre la multitud, esperando que su padre estuviera en algún lugar y lo viera al menos. Entonces escuchó la voz de su director sobre la multitud, llamando su nombre, de alguna manera se escuchó por encima de todo el ruido. Harrison. Por aquí, dijo Talín en voz alta, ignorando las miradas que recibió. Esa es la dirección correcta, agregó al ver a Harry darse la vuelta, debió haberlo escuchado desde que comenzó a caminar, apretándose entre la gente hasta que pudo verlo por sí mismo. ¿Puedes ver a papá?, preguntó Harry, parándose agradecido a su lado ahora que no estaba siendo empujado o golpeado accidentalmente por personas que caminaban en la dirección opuesta a él. Todavía no, le informó Talín, la gente se está yendo, así que no habrá tanta gente por mucho tiempo. No he visto nada parecido desde que papá me llevó a esa convención de pociones hace 6 meses, dijo Harry sorprendido, pero se dio cuenta de que Talín tenía razón, la gente se estaba yendo. Mark siempre tenía avisos en su tienda, y él y su padre eran amigos, así que cuando un conocido maestro de pociones estaba haciendo una visita, Mark lo había sugerido. Su padre lo había llevado con él, había sido increíble, pero no se habían quedado. Su padre solo había pasado una tarde allí, su verdadero propósito era el ingrediente que quería probar en pociones para ver si las fortalecía. Me pregunto qué está pasando hoy, no parecía que hubiera un libro nuevo, la librería estaba en el extremo norte del callejón. Talín solo hizo un pequeño ruido de acuerdo, pero ya había atado 2 y 2 y había llegado a la conclusión correcta. No es que fuera difícil, después de todo, se había anunciado, ciertamente durante la noche cuando no mucha gente habría estado despierta. No, lo habrían mencionado junto con las noticias de la mañana, de ahí la inundación del callejón Diagon con flores y demás y por qué todos estaban devastados. Cuando Severus dijo que Harry era un héroe, que todos sabían su nombre, no se había dado cuenta de que la supuesta fama se extendía a esta exhibición. Es repugnante, ¿no? Ni siquiera reaccionaron de esa manera cuando terminó la guerra, estaban demasiado ocupados celebrando en su nombre como para preguntar dónde estaba o cómo estaba, afirmó Severus, lo que hizo que Talín casi saltara del susto. ¿Cómo había hecho eso? No lo había visto ni oído en absoluto. Por supuesto, yo era uno de ellos, añadió con disgusto consigo mismo. Papá, dijo Harry aliviado, gruñendo cuando alguien lo empujó a su lado, quería salir de allí, era una locura. Odiaba ser pequeño. Si fuera más alto, lo notarían más. ¿Celebraste?, preguntó Talín con escepticismo. No, pero no me pregunté cómo estaba, respondió Severus, lo suficientemente bajo para que solo Talín lo oyera. Gracias a Merlín no conoce a mi otro yo. Lo hizo sentir tan avergonzado de cómo había sido en el pasado, y era su pasado incluso si estaban en el presente. ¿Podemos llevarnos a Luna con nosotros? Quiso regresar a buscarla, no le gustaba el hecho de que estuviera atrapada sola en una casa extraña. Nunca, jamás, había estado sola, incluso si él y su padre salían, ella siempre tenía a sus hermanos y hermanas con quienes jugar en la parte de atrás. ¿Podemos llevarnos a Luna con nosotros? Quiso regresar a buscarla, no le gustaba el hecho de que estuviera atrapada sola en una casa extraña.
Nunca, jamás, había estado sola, incluso si él y su padre salían, ella siempre tenía a sus hermanos y hermanas con quienes jugar en la parte de atrás. Muy bien, concedió Severus, no era como si fueran a estar cerca de alguien en esta parte. ¿Sí? Aplaudió Harry. Godric oyó. Harry observó lo que estaba sucediendo desde la colina, 2 hechizos habían sido lanzados sobre él a petición propia, uno para escuchar lo que estaba sucediendo y otro para ver lo que estaba pasando. El hechizo había sido lanzado sobre gafas conjuradas que actuaban como una lupa que le permitía ver realmente la cara de todos. Pudo verlo a pesar de que la capucha de su capa estaba levantada, la de su padre y la de Talín eran iguales. La túnica de Talín había sido encantada de negro para evitar distracciones, el negro tenía la capacidad de desvanecerse en el paisaje, el púrpura no tanto. Luna estaba a sus pies, acostada, feliz de no estar sola. No estaba muy seguro de por qué estaba allí, o de tener que ver esto, pero su padre dijo que era importante que se diera cuenta de algo. Algo que dijo que estaba seguro de que podría resolver por sí solo. Notó que el coche fúnebre se acercaba y sintió que se le revolvía el estómago. Era él el que estaba allí, o al menos una versión de él. El mago con la túnica remendada es Remus Lupin, el mago con la ropa 2 tallas más grande que él al lado del coche es Sirius Black. La bruja con tartán a su lado es Minerva McGonagall. Severus explicó para el beneficio de ambos. ¿Ese eres tú? Harry se atragantó, sacudido más allá de lo creíble al ver a su padre lucir no había palabras que pudiera pensar. Se veía tan viejo, tan desgastado, pálido, honestamente le costaba creer que había logrado distinguir a su padre. No se parecían en nada, aparte de tener los mismos rasgos cincelados, incluso su cabello era diferente. Te ves tan triste, le dolía ver esto, ya no quería verlo más. Ahora entendía lo que su padre había querido decir antes de que vinieran aquí. Sobre cómo regresar le había dado otra oportunidad, cómo ser su padre le había dado una segunda oportunidad. No estés triste por mí, Harry, insistió Severus, al menos no esta versión de él. Después de lo que había estado pensando los días anteriores, ciertamente no lo merecía. Le esperan cosas buenas. ¿O es así? No, aún no lo había experimentado. Le dolía la cabeza solo de pensarlo, su otro yo estaba a punto de regresar y asegurarse de que su presente no se alterara. Una parte de él quería asegurarse de que haría un buen trabajo, pero eso frustraría todo el propósito de todo lo que había pasado. Harry no pudo evitar sonreír cuando vio a su padre dándole a Remus las pociones, en su habitual estilo sensato cuando se trataba de hacer que alguien fuera mejor. Lo ayudó más de lo que sabía ver algo tan familiar en el extraño allí abajo. Apoyado contra su padre, observando lo que estaba sucediendo, sabiendo lo afortunado que era. Su alegría no duró mucho, cuando empezaron a cantar, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, una parte de él lo resentía todo, si les hubiera importado por qué no habían venido a verlo al menos. Nadie lo había hecho y él habría muerto si no fuera por su padre. Damas y caballeros, estamos reunidos aquí hoy para encomendar a Harry Potter a su lugar de descanso final. Por lo tanto, encomendamos su cuerpo al suelo, tierra a tierra, cenizas a cenizas, polvo al polvo. Solo podemos rezar para que se le muestre la misericordia que no se le dio en esta vida, dijo un mago mientras las cuerdas bajaban el ataúd hasta que no pudo seguir. En cierto modo, Harry Potter estaba muerto, ya no era Harry Potter, en realidad no quería serlo. Estaba muy feliz siendo Harrison Regis, incluso preferiría a Harrison Snape ya que era el verdadero nombre de su padre. ¿Alguien tiene algo que le gustaría decir? Habló el mismo mago. ¿Nadie? Harry era un bebé hermoso, muy tranquilo y poderoso. Tenía solo unos días cuando realizó su primera magia accidental. Invocó su biberón del refrigerador. Lily estaba tan orgullosa de él, escuchó a Harry que decía Minerva, quería saber más y no podía esperar para hablar con ella como era debido. La primera palabra de Harry fue maná. La amaba mucho. Definitivamente era un niño de maná. Su segunda palabra fue lunático. Lily intentó que Harry nos llamara por nuestros nombres reales, pero él no quiso saber nada. Tenía algunas habilidades de metamorfómago. Podía cambiar la longitud de su cabello, ofreció Sirius a continuación, cayendo de rodillas. ¿Algunas? Repitió Harry, frunciendo el ceño. ¿No fui siempre un metamorfómago completo? Estaba confundido. Sí, respondió Severus, sin tener intenciones de decirle a Harry que sus padres, por alguna razón, habían atado su don. No estaba seguro de sus motivos y nunca lo estaría, no quería que Harry pasara por la vida con la misma pregunta dando vueltas en su mente. De bebé no habrías tenido el control total. No le gustaba mentirle así, pero nadie tenía por qué saberlo.
No hay palabras, ¿qué puedo decir? Por fin su dulce alma voló hacia la paz y la libertad en el cielo donde nunca más sufrirá ni llorará. Todo es parte del gran plan de Merlín, que sigue siendo un misterio para el hombre. No podemos entender sus caminos, no podemos contar nuestros días terrenales. Pero, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar y dudar? Merlín sabe bien lo que hace. Sabía que anhelaba dormir donde solo los ángeles mantienen una vigilia. El dolor de vivir se hizo demasiado grande y ya no podía quedarse y esperar. No quería dejarte, querida, pero había terminado su trabajo aquí abajo. Así que cerró los ojos y cuando despertó, estas son las palabras que el maestro dijo. Bienvenido, querido niño, estás en casa por fin, y ahora la carga de vivir ha pasado. Hay trabajo para ti en mi reino, y eres necesario y querido aquí. Así que no llores, él simplemente se ha ido, no pienses que está muerto. Estará fuera de tu vista por un rato, y extrañarás su tacto y su pequeña sonrisa, pero sabes que está a salvo en el hogar de arriba donde no hay nada más que paz y amor. Y, seguramente, no le negarás la paz. Y estás feliz de que haya encontrado la liberación. Piensa en él como un alma libre, y finalmente en casa, donde quería estar. Harry cerró los ojos, un nudo se le hizo en la garganta. Papá, se atragantó, ya no quería quedarse más. Luna percibió su angustia y gimió suavemente, golpeándole la cabeza con la cabeza. Él la acarició suavemente, asegurándole que estaba bien. Hay un toque de poeta en ti, Severus, dijo Talín, con su propia voz tensa a pesar de que sabía que el resultado era favorable. Severus se arrodilló junto a su hijo. Míralos a todos, eras y eres amado, Harry, por todos, sí, nunca vinieron a verte, pero eso es solo porque confiaron y creyeron en la persona equivocada. No es solo porque eres el niño que vivió, algunos sí, pero la mayoría de ellos están de luto por tu pérdida, por la de un niño. No quería que Harry se volviera resentido y enojado con la gente de aquí, no quería que Harry terminara como él. Así que estaba aquí tratando de mostrarle a Harry lo amado que era, para que no les guardara rencor. Rezaba para que funcionara, nunca se lo perdonaría de otra manera. Lo sé, papá, admitió Harry, sollozando un poco mientras se enderezaba. Severus asintió con orgullo antes de ponerse de pie también. Observando el resto del breve funeral, escuchando las palabras privadas que susurraban a las tumbas de un niño presuntamente muerto. Uno por uno, todos desaparecieron en silencio todavía de luto, hasta que el último grupo, Filius, Sirius, Severus, Minerva, Remus y, por supuesto, Cornelius, también se fue. Solo los que estaban en la ladera sabían que Fudge no era parte de los procedimientos que venían a continuación. Creo que es hora, dijo Severus, no había nada más que observar. Su hijo y su amigo asintieron y, con eso, las tres figuras, así como el familiar de su hijo, desaparecieron en un instante sin que nadie los observara, sin dejar absolutamente nada que indicara que habían estado allí. Unas horas después, Severus dejó escapar un suspiro tembloroso mientras se encontraba en las escaleras de Gringotts. En realidad estaba haciendo esto. ¿Por qué sentía que su nueva vida se iba a ir por el desagüe? No permitiría que eso sucediera. Iban a regresar. ¿Por qué demonios se sentía tan ansioso por esta reunión? Diablos, ni siquiera se sentía así cuando se enfrentaba al Señor Oscuro. La urgencia de echarse atrás era extremadamente fuerte. Sin embargo, se negó a ceder. Tenían derecho a saber que Harry estaba a salvo, vivo y bien. Sin embargo, no podía contener el deseo de mantener a su hijo solo, como lo habían estado haciendo todos estos años. Talín, como si sintiera la agitación interna de Severus, colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, haciéndole saber que no estaba solo, que tenía amigos y que las cosas estarían bien. Todo saldrá bien. Era nuevo ver este lado inseguro de Severus, siempre fue tan fuerte, una presencia sólida. Alguien en quien podía confiar, especialmente cuando perdió a su esposa. Severus había sabido qué hacer, cómo hacerlo sentir mejor sin decir mucho. Entonces, así como así, el mago al que estaba acostumbrado volvió a su lugar. Vámonos, dijo Severus, y los tres, incluido un lobo que estaba pisándole los talones a Harry, subieron los escalones de mármol de Gringotts listos para enfrentar lo que pudiera venir.